proyectos de ingeniería, proyectos de urbanización, que no se queda solo en ese círculo, ¿vale? Estamos en San Pedro del Pinatar, pero realmente estamos donde nos necesiten. Nuestra oficina está enfrente de la iglesia nueva en San Pedro, pero estamos haciendo muchas cosas en distintas áreas. Y bueno, no sé qué más aportar, David. No, yo muy completo, la verdad que... Bueno, vosotros no estáis solos, nosotros además tenemos que decir que hemos estado en vuestra oficina, hemos conocido las instalaciones, nos habéis explicado un poco cómo va ese proceso de creación de una vivienda, desde que uno adquiere el suelo hasta que entra a vivir en ella, pero además es que tenéis un equipo, sois 3 personas más, ¿puede ser? Sí, así, actualmente somos 5 componentes del equipo. Sí. Y la verdad que estamos muy contentos porque que entre trabajo y que sigamos siendo lo máximo posible es un muy buena señal. Sí, aparte que intentamos que cada miembro del equipo, los integrantes que van llegando, dé un servicio complementario al resto. Entonces, tenemos una zona muy clara de actuación, un ámbito en el que nos sentimos bastante a gusto y seguimos complementándolo en otras cositas, como por ejemplo con nuestra última incorporación, con Tere, que es diseñadora de interiores y también nos aporta ese plus a la hora de sacar un proyecto, que siempre es interesante para cualquier propietario que esté haciéndose su vivienda, estar orientado en todo momento por alguien que es profesional en ese tema. Eso es lo que yo quería preguntar, porque por aquí tenemos una arquitecta, un ingeniero, hablas de la compañera Tere, que es decoradora de interiores, Diseñadora de interiores, sí. diseñadora de interiores, perdón. Entre otras cosas, que también es aparejadora, o sea que realmente... Bueno, un equipo súper multidisciplinar. Y luego tenéis ahí 2 compañeros más, ¿qué es lo que hacen ellos? Rafa es arquitecto y luego Julio es un poco más versátil. Es muy polivalente. Pero Julio estudió Derecho y encontró su vocación en la arquitectura. Cuando terminó la carrera se sentía más cómodo delineando y montando proyectos de arquitectura y la verdad que nosotros estamos súper felices por poder contar con él porque tiene una experiencia que a nosotros nos aporta un respaldo muy seguro sobre el que seguir trabajando. Y la verdad que encantado. Oye, pues fenomenal. Pues genial. No se imagina Además, nadie. cada uno tendrá su área ahí delimitada de lo que hace. Sí, cuando ves Black, además es un nombre muy corto, Sí. como nuestro nombre tampoco sabe uno muy bien de dónde viene, que eso es algo que me gustaría que ¿De dónde explicaras. viene Black? Todo lo que esconde detrás. Pues la verdad que hoy en día ponerle nombre a una empresa es muy complicado. Sí. Entonces empezamos a jugar un poco con nuestros nombres, con nuestro apellido, a ver qué es lo que mejor podía sonar. Y con Blanco, Egea, Black, al final le pusimos la cara que tiene más sonoridad, Black. Y Iba nos a encantó. ser Blanco Egea Consultoría, porque es lo que decía, no somos un despacho de arquitectura solo al uso, o sea, intentamos dar cabida a lo que nos entra, porque son muchas gestiones, muchas consultas que no tienen por qué estar englobadas en la arquitectura. Entonces nos sentíamos identificados con la consultoría, pero realmente consultoría, nuestro nombre, tampoco era algo muy tradicional y no buscábamos ese concepto para nosotros. Así que terminamos con la K, con el fonema K, que era mucho más imponente. Pues sí, quedó genial. Bueno, y facilitando siempre las cosas a la hora de darle el nombre, la URL, nosotros tenemos que hablar de una H intercalada, vosotros Black, acabado en K. En K, y guión con E de España delante, o sea, es difícil. Muy bien, está todo muy pensado para internet, como nosotros. Oye, Maika, y si te hablo de vías de tren en Chile y un casco que pone IDOM o IDOM, no sé cómo es, Idom. ¿qué nos puedes contar de eso? Me crea mucha curiosidad. Pues muy buenos recuerdos, porque la verdad que nosotros terminamos aquí la universidad y teníamos un poco de sentimientos contradictorios, no sabíamos si seguir aquí formándonos como profesionales, pero las circunstancias no eran buenas, no eran favorables, aquí estaban en plena crisis, cogimos las maletas y nos fuimos a buscar experiencia. Y bueno, al llegar a Chile, un país que nos recibió con los brazos abiertos, tuve la gran suerte de entrar en esta empresa que es internacional, española. Me dieron un voto de confianza y hemos hecho proyectos súper interesantes de ferrocarril, de metro, ampliación de aeropuertos. Bueno, la foto esa que me comenta, no sé si por la foto en cuestión, la del casco, Es una de tus fotos favoritas, ¿no? es mi foto favorita, bueno, porque bueno, bien. fuimos a hacer un reportaje para ese proyecto, que eran 42 vías de ferrocarril, con sus 12 estaciones asociadas, un montón de pasarelas peatonales, espacios verdes. Lo bueno que tiene esta empresa es que no tiene una jerarquía de líderes, o sea, al final tú estás a cargo de ese proyecto y tienes a tus compañeros que te apoyan. Y yo fui junto con otra compañera a hacer el reportaje de las vías
El caso es que terminé saliendo en todos los anuarios de IDOM como imagen de IDOM, y bueno, incluso en las conferencias y en las reuniones con otros departamentos era la imagen de portada que Oye, utilizaba. pues enhorabuena. Y luego aquí a Murcia no nos llega ni el AVE, para que veas. Bueno, pero que sepáis que también participaron un poco en el proceso de licitación, que yo sé el trasfondo que tuvo aquello, y sí, la verdad que hay muchas cosas que a nivel de ingeniería la gente a pie no podría entender, pero siempre se estudia qué cabida pueden tener las cosas y cuando no es viable no se ejecuta. Así que ojalá llegue algún día, que sería muy buena señal. Bueno, pues muchas gracias por contarnos lo que hay detrás de esa foto. Si alguien quiere verla, está en vuestra página de Facebook, así pueden saber exactamente de qué estamos hablando. De David no hay foto, o por lo menos no hay foto que se le vea la cara, pero sí que me ha llamado la atención de que habláis de que siempre está maquinando, si está en el despacho siempre está preocupado por mejorar o por lo menos por buscar formas de mejora y sobre todo innovar. David, ¿cuál es tu papel en el día a día de la empresa y de cara a los clientes que tenéis? Cuéntanos un poco más. Bueno, realmente Maika como arquitecta que es un poco la responsable del diseño de los proyectos que salen de la arquitectura del estudio. Y bueno, yo siempre estoy un poco intentando mejorar la experiencia del cliente, tanto durante el proyecto como la obra, incluso antes del proyecto, porque es muy importante el que un cliente pueda acudir a nosotros, por ejemplo, con tengo dudas entre estas parcelas, ¿qué parcela tiene más potencial? Y entonces nosotros ahí ya podríamos empezar un poco a darle una idea y una serie de claves que les pueden ser muy útiles. Fenomenal, porque es que eso mismo es algo que nos preguntan a nosotros. Oye, chicos, muchas veces por orientación simplemente, ¿qué es mejor, que mire para arriba o que mire para abajo? Y entonces ahí es donde empieza ese nivel de asesoramiento, que yo creo que nosotros lo podemos hacer en un nivel más básico, pero siempre es conveniente dejarse asesorar y confiar en expertos como vosotros, que lo que hacéis y os dedicáis plenamente es a esto, a construir obra nueva y bueno, nueva construcción, ¿no? Es que hay muchos otros factores que la gente no tiene en cuenta, que sí, es verdad que en España tendemos a guiarnos mucho por la orientación, que es muy importante para orientar tu vivienda y hacer la vida según tus necesidades, según tú tienes establecido en tu mente. Pero hay otros factores que no tenemos tan presentes a la compra de una parcela, como puede ser la ocupación, como puede ser la edificabilidad. ¿Y qué ha pasado? Que terminas comprando un terreno que no se adapta a tus necesidades para una planta baja, por ejemplo, o que quieres hacer más metros de los que te caben. Bueno, son muchos factores a tener en cuenta que sí que intentamos, una vez que llega a nosotros una persona con estas dudas, orientarlo para que... Tienes que tener claro cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres para poder comprar esa parcela, ser honesto. ¿A vosotros también os da la sensación de que en San Pedro se pide mucho casas en planta baja? ¿Es lo que estamos como huyendo de las escaleras? Sí, la mayoría de la gente va buscando realmente planta baja. Nosotros nos gusta más pensar en una segunda planta porque te da un poco más de posibilidad de tener una parcela un poco más amplia o de hacer espacios más generosos. Claro. Porque al final si te ciñes solamente en una planta baja, se te queda siempre todo muy... O incluso el tema del garaje. Somos muy comedidos a la hora de evaluar los presupuestos de cada uno, porque hacer un garaje, todos conocemos o el sótano o la opción en planta baja, o dejar el coche fuera. Pero realmente si estás dispuesto a ir a una segunda planta, la primera te permite tener un garaje más económico que la opción del sótano. Claro. Entonces, no queremos decir con ello que la planta baja sea mala, al contrario, es muchísimo más cómodo, pero sí que te permite el subir algún espacio más residual o accesorio a una segunda planta al tener abajo más metros disponibles para tu vida diaria. Qué gusto explicarlo así de bien, que nosotros muchas veces no sabemos cómo transmitir ese mensaje. ¿Estamos en lo cierto si decimos que 300 metros es la parcela mínima habitual que busca la gente o que a partir de ahí podemos crear esa casa de nuestros sueños aquí en la zona? Depende mucho del programa de necesidades que tengas. Esa planta baja de 3 dormitorios, generalmente. Depende del garaje. ¿Quieres garaje en planta baja? Lo queremos todo, lo queremos todo. Y depende mucho de la normativa que aplique en cada zona. Porque... A ver, si lo quieres en 2 alturas, yo voy a contestarle directamente a vos. Si lo quieres en 2 alturas, sí, con 300 metros sí que te da para tener tu planta baja con tu garaje en planta baja, ¿vale? Perfecto. Te economizas. ¿Y qué vas a decir tú? Que depende mucho de la normativa, depende mucho de la ocupación que tenga el ayuntamiento prevista para esa zona. Claro, por ejemplo, la zona de San Blas de San Javier está en un 40 de ocupación, en San Pedro hay mucho del 60. Y otras zonas del 80. Y otras zonas del 80, claro. Imagínate, hay una parcela de 300 metros que puede ocupar 40 o el 80%, hay muchísima diferencia. Sí. ¿Y estáis hablando en ese porcentaje de lo que comúnmente llamamos el retranqueo?
¿O no? El retranqueo. Porque hasta ahí también es un todos metro. llegamos, el retranqueo. Siempre pensamos, hay que dejar unos metros a la calle. ¿Ese es ¿De ahí depende ese porcentaje o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, porque eso también depende mucho de la clave en particular donde esté cada parcela, ¿vale? Por ejemplo, en San Pedro, la 2A es adosados, ¿vale? Tú te puedes adosar a los linderos o incluso algunas claves de residencial aislado que con permiso del vecino también te puedes adosar. Pero el retranqueo a vial, al lindero principal, por decirlo de alguna forma, siempre es necesario, ¿vale? Mínimo 3 metros. Sí es cierto que en cuanto a ocupación, si estamos hablando que es un 60% de ocupación, tú los metros que calcules del retranqueo pueden entrar dentro a ver, ¿cómo te diría? No te cuentan como metros cuadrados construidos, ¿vale? O de ocupación, eso queda fuera de tu parcela. Estaría dentro de esos metros que hay que dejar libres sí o Exacto. sí. Claro, Claro. siempre. ¿Vale? Y lo habitual, esos 3 metros que todos tenemos como está socialmente interiorizado, hay que dejar 3 metros. Esto lo hablamos todos sin tener ni idea ni haber mirado en urbanismo nada, pero como que todo el mundo dice, sí, 3 metros. ¿Es más o menos así? Sí, pero no, lo que te decía, hay excepciones. Hay zonas, en San Pedro, en San Javier, en El Pilar, que aún siendo aislada, puedes adosarte. O sea, adosado, medianera con medianera. En caso de que quieras hacer algo con el vecino. Eso es recomendable, por ejemplo, para adosarte por la cochera, porque no estás compartiendo un uso que sea de vida ahí habitual, no vas a tener el ruido que se comunica por la vivienda y puedes aprovechar el espacio. O incluso en las zonas aquí que te permiten el adosamiento, también puedes hacer el retranqueo. Al final es un poco a gusto del consumidor y depende de los metros que tengas en la parcela. Y por lo que te escucho también del vecino. También, Sí, hay veces que sí. del feeling con el vecino. No, el vecino de lo que te permite el ayuntamiento. Hay veces que el ayuntamiento te permite, si llega a un acuerdo con el vecino, que te pueda adosar, y otras veces que directamente lo prohíbe. Sí. Por ejemplo, el retranqueo que estaba hablando Borja, el retranqueo frontal de la parcela, en todas las parcelas que se requiera, que quiera construir una vivienda aislada, casi siempre te lo van a pedir, ese retranqueo de 3 metros. Menos si vas a hacer un edificio de viviendas, que sí que puedes coger el límite de la propiedad. Claro, ¿eso qué pasa? Que tiende a estar establecido dentro de las claves urbanísticas, del plan general de cada municipio, ¿vale? Entonces, el edificio que tú vayas a hacer aquí no deja los 3 metros, sino que la fachada la puedes llevar al límite de la propiedad y es muy común ver que la altura mínima sobre la cornisa vuela encima de la acera. No sé si me he explicado. Sí, Que lo hemos sí. entendido. No estamos en temas muy técnicos, por eso siempre recomiendo. No, además, pero yo lo llevo a mi terreno. Mira, yo vivo cerca del Hotel Talasia Sí. y se habla mucho ahí los vecinos cuando sacamos al perro. Oye, todos tenemos obligación de retranquearnos unos metros. Tenemos un cliente que se está haciendo una casa de obra nueva en una parcela en esa zona y ha tenido que hacer un retranqueo perimetral. Por lo tanto, no le cabía una planta baja, sino que ha tenido que irse a un dúplex. Y nos sorprende que justo al lado, en un solar grande, han construido un centro de aire-mar con la fachada, con el muro directamente sobre la acera. No han dejado ese retranqueo. Entonces, desde la ignorancia vecinal, decíamos, no entendemos por qué para unos sí y para otros no, pero gracias a Radio Pinatar y gracias a nuestros invitados de hoy ya tenemos claro por qué y que está correcto. Claro, depende del uso. Al final, cada clave urbanística tiene asociados unos usos que están permitidos y otros que no. Y en determinadas ocasiones te regula ya lo que está establecido. Pues fenomenal. Y volviendo a cosas que están socialmente aceptadas, ¿qué os sugiere si os digo un presupuesto para construirme esa planta baja de obra nueva, poder ser en esquina y bien orientada, de unos 200-250.000 euros? ¿Voy bien o me quedaría corto o qué? Si es planta baja lo que se quiere construir, realmente unos 200.000 euros es un buen presupuesto. ¿Ah, sí? Si es planta baja, si no quieres tocar si quieres tocar sótano, por ejemplo, el momento que hablas de sótano ya los números se reducen un Descuadra. poco. Mira, siempre hablamos de un baremo, ¿vale? Depende mucho de las calidades que cada uno quiera en su vivienda. Pero nos gusta orientar a la gente con un presupuesto aproximado de unos 1.200 euros metro cuadrado para una vivienda, ¿vale? Luego depende mucho las calidades a nivel de si es garaje o que pueden variar. Quiero decir, en un garaje no tienen las mismas terminaciones que en una cocina, lógicamente. Entonces, a lo mejor en vez de los 1.200 euros que tengas que suponer para el cálculo de la vivienda, puedes bajar a unos 1.000 o, bueno, depende de las necesidades del garaje, que también hay casos y casos. Bueno, pero es interesante la cifra que estás dando, porque ya vamos poniendo un poco las cosas sobre el papel. 1.200 euros, yo quiero una casa de 100 metros, no quiero garaje, También. pues ya tengo ahí unos números Claro. estimados. También te puedo decir que 1.200 euros es un presupuesto que tiene margen de maniobra. O sea, que se podría conseguir algo un poquito más barato y, lógicamente, depende de las calidades que quieras conseguir, puedes ir hasta el infinito.
Oye, pues estoy pensando que al lado de mi casa hay un terreno que me gusta. Si hablo con el vecino, que tengo buen rollo y me deja adosarme, y por 1.200 yo con poquito soy feliz, oye, pues lo También, mismo. una cosa muy importante es el estudio geotécnico, ¿vale? Hay terrenos que son un regalito envenenado, porque no sabes debajo qué te puedes encontrar. Si el terreno de abajo es muy malo, te obliga a excavar más, tienes que ir a un firme resistente, te encuentras con agua, ahí hay que invertir más, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando que los 1.200 que te decía es con una vivienda considerando estructura, terminaciones, considerándolo todo. Ponte que te subas un pelín más, pero tienes una idea para hacer Bueno, una pero que no aproximación. son unos números que a priori digas tú se escapan. Oye, el que quiere una casa nueva con una buena calidad, con un diseño, un arquitecto y demás, no lo veo tan disparatado. Si comparas con una vivienda de promoción, al final la diferencia que puedes tener es que la personalizas a tu gusto. Bueno, es que el completamente. precio por metro en San Pedro ahora mismo está en 1.153 euros de la vivienda de segunda mano. O sea que tampoco estamos... Ese dato no lo conocíamos No, nosotros, la verdad ¿verdad? Porque no escucháis Radio Pinatar todos los miércoles a las 12 en directo. Que vamos mes a mes monitorizando cómo está el precio de la zona. Cuando has dicho regalo envenenado con el solar, pensaba que ibas a decir porque en la zona se lleva mucho que son los suegros los que te regalan el terreno. No sé si os llegan parejas que les han regalado el terreno y luego siempre la nuera o el yerno dice, ay, es que no me gusta, pero claro, me lo han regalado y mira para dónde está. No, me refería a ese tipo de cosas, porque por ejemplo, una promoción que tenemos en Pinar de Campo Verde, al hacer la excavación, tú tienes un estudio geotécnico que te dice, un estudio geotécnico al final es una aproximación, no levantan todo el terreno, no saben qué hay debajo. Son datos estadísticos. Son datos estadísticos, claro. Pues nos hemos encontrado un embalse. Madre Imagínate, mía. tú vas a cimentar a 1 metro y te encuentras un embalse que tiene una profundidad de 3. Entonces, esto se debería hacer antes de comprar el terreno para saber... No tiene por No. qué. Porque Tampoco es lo normal esa situación, es decir, lo normal Claro. es que tú hagas estudios geotécnicos, tengas unos resultados normales y puedas construir tu vivienda sin problema. sí. Bueno, Esto pero es lo más que vale es- prevenir que sufrir, yo lo estoy pensando y... Depende mucho del volumen de terreno que tengas, ¿vale? Si el Claro. propietario tiene 300 metros, sabe que va enfocado a una parcelita. Entonces, Ujú. incluso el mismo propietario puede haber hecho un tanteo para ver si se lo queda o lo vende y puede tener el estudio geotécnico. Que no hay A ver, es que ningún- Juana tiene un solar enfrente de su casa muy grande y ella ya está viéndole el futuro. Para evitar vecinos se lo puede quedar ella y que le construya ahí la casa. El estudio geotécnico, para la gente que nos escucha, bueno, también nos están viendo a través de redes sociales. ¿Es esto que te meten un tubito que gira así para abajo, que hace un ruido, que tiembla todo alrededor? Sí. Sí, Vale, en mi zona están últimamente, me han dicho que el suelo aquí en San Pedro, por la zona del Talasia, que es donde yo vivo, que está muy bien para construir. Pero también me he dado cuenta que hay dos tipos de construcciones y un poco al hilo de lo que hablabas tú de la cimentación. Ujú. Mayoritariamente no se hacen sótanos, los que se han hecho se han inundado, ya te digo yo que lo he visto. El que no hace sótano, hay quien decide hacer una cámara de aire o forjado sanitario, no sé muy bien si es exactamente lo Sí, mismo. así se llama. Lo mismo. Y luego hay otros que ponen una plaquita de hormigón y en 2 días está la Para casa arriba. ya levantada. Bueno, nosotros siempre vamos a recomendar la cámara de aire porque al final te va a solucionar muchos problemas de humedades y te va a dar una comodidad que la otra solución estructural no te la da. Claro, a ver, piensa que buscar el sustrato resistente es lo aconsejable por estudio geotécnico y por todo, porque al final estás asegurando que el día de mañana ese terreno está consolidado, que no vas a tener ningún movimiento de tierra bajo la vivienda. En el Pinar de Campo Verde ahora mismo estamos atendiendo a muchas patologías de vivienda que han sufrido un desplazamiento, un asentamiento de la cimentación y ha sido por esto, por construir en ocasiones más por encima, más superficial de lo que puede ser, que no significa que sea una construcción que tenga mala calidad, Ujú. simplemente que es menos seguro porque al final no te estás comprometiendo a ir al firme. Y no asienta donde debe. Exacto. O sea que O sea, al final, si viene un terremoto y se mueve el suelo, te pueden salir rajas por todos sitios. Es posible, pero también existe otra posibilidad. Imagínate que el constructor en ese sentido ha dicho, mira, por hacerlo más rápido no excavo, pero voy a hacer aquí un armatoste de hormigón que no se vaya a mover ni las cortinas. Ujú, Que todo está muy enfocado a cómo lo construyas después, ¿vale? ujú. Que lo ideal es excavar y llegar al firme, pero bueno, hay ocasiones que a lo mejor incluso con el estudio geotécnico puedes preguntarle al técnico cómo mejorar ese terreno de forma superficial y enfocarlo de otra forma. madre mía, qué de cosas. O sea, tampoco se excava al azar, porque claro, muchas veces vemos desde nuestra ignorancia, han metido las máquinas, Sí. han quitado 1 metro de tierra y ya, a lo mejor es que ese era el único metro que hacía falta quitar. Exacto. Porque es muy fácil Puede hablar ser. y comentar cuando no se tiene ni idea de lo... Puede Claro, ser, el puede estudio ser. geotécnico te dice en una distancia a tu 8 metros aproximadamente dónde tienes tu terreno bueno, dónde está tu terreno malo. Entonces excava el malo y cimenta en el bueno. Ujú. Bueno, pues muy interesante. Nos habéis comentado y lo hemos visto cuando hemos visitado vuestra oficina, tenéis una tabla con unos costes, que es lo primero que planteáis al comprador para plantearle la realidad, más allá de esos 1.200 por metro, y además una serie de fases.
porque no cabe duda de que una persona va a ir a veros a vosotros, se va a ir a comparar a otro sitio para que comparen con una magnitud similar. De manera breve y por no pasarnos de tiempo, que como somos hoy 4 aquí hablando y estamos como amigos, nos hemos olvidado de que esto es radio, más o menos cuál es esa tabla que incluye hasta dónde recoge y a grosso modo esas fases, cómo se reparten. Bueno, a nivel de presupuesto así de forma global, se puede hablar, por ejemplo, de los costes de adquisición de una parcela, que eso tenéis vosotros más que conocidos. Luego, los costes de proyecto, entre los que están el honorario del arquitecto y su dirección de obra, el honorario del aparejador y el estudio geotécnico y el levantamiento topográfico. Y luego la construcción. La construcción al final es lo que dice Michael, una aproximación de unos 1.200 euros metro cuadrado, siempre aproximación. Luego además también ahí tenéis incluido, David, que lo vi yo, el tema de, bueno, hay que meter agua, hay que meter electricidad, esas cosas que se nos olvidan, pero luego si hay que pagar licencia, tasas, etcétera, todo eso también se lo dais por delante a la persona que esté pensando. Claro, eso viene asociado un poco al presupuesto de ejecución material, de construcción. El ayuntamiento siempre te va a poner un porcentaje de lo que tú declares como presupuesto de proyecto, como tasa de la licencia y el impuesto de construcción. Claro, nosotros al final lo que hacemos es en una primera entrevista evaluar las necesidades del cliente, ¿vale? Si tiene o no parcela, si está buscando, qué es lo que necesita. Entonces, le hacemos un estudio general de qué necesidades tiene y qué grado de implicación necesita por nuestra parte, y ahí le hacemos un presupuesto que él puede, o bueno, la familia, la pareja, quien venga a vernos, tiene una estimación de por dónde van los tiros en presupuesto de ejecución material, en presupuesto de nuestros honorarios, y de esa forma intentamos que ellos sean conscientes lo antes posible de el grado de préstamo que tienen que pedir, o si pueden meterse en esa inversión o tienen que dejarlo en fase. Al final hay una inversión muy grande que lo que a nosotros nos gusta es estar seguros de que nuestro cliente se puede meter en algo así antes de que se meta. Que entienda. Claro, lo ideal sería que llegue a vosotros sin la parcela, ¿no? O con alguna parcela a la vista, alguna propuesta. Mira, sí, varias opciones. Exacto. No. Ya comprada tiende a ser un error, porque siempre hemos visto que, mira, quería una planta baja y en esta no me cabe. Claro. Hay veces que a lo mejor se nos puede pasar también a nosotros, o que por cosas no termine siendo la que ellos quieren, ¿vale? Pero es muy difícil de primera instancia cogerle el pulso a una persona, o sea, cogerle el pulso, perdón, sintonizar con ellos, ver qué es lo que necesitan, hacer una distribución, o sea, el concepto es un poco diferente, ¿vale? Vemos cuántas estancias necesitan, qué metros cuadrados quieren aproximadamente y qué presupuesto tienen. Y con ellos sí que le hacemos la primera toma de contacto, ¿vale? Se llevan el presupuesto nuestro, evalúan si quieren seguir adelante o no, y entonces ya empezaríamos con un proyecto, con un anteproyecto, definiendo, en caso de que estén de acuerdo, con presupuesto de ejecución material aproximado que van a tener, honorarios de los técnicos y gastos accesorios que les van saliendo, ¿vale? Bueno, que han visto que les van a salir. Ahí hacemos un anteproyecto que plasma la distribución un poco en planta de lo que están buscando, y en el momento que ya tenemos un acuerdo de anteproyecto, de la planta, de la distribución que se va acomodando a lo que ellos han pensado. Y lo que es la casa que al final se va a construir. Exacto. Claro. Ahí ya pasaríamos a proyecto básico. Con el proyecto básico tú sí que detallas un poco más, porque ya tienes más información, ¿vale? En ese proceso tú vas detallando un poco más todo, desde materiales, del básico, o sea, se queda un poco la estética general de la construcción y la distribución, ¿vale? Ahí ya vamos con un básico. Y a partir del básico arranca el proyecto de ejecución. Hay ayuntamientos que con un básico te permiten solicitar licencia, que nosotros tendemos a recomendar esa opción porque adelantas en plazos. Las licencias suelen estar en torno a unos 2-3 meses para que te hagan tu... Es un plazo largo, ¿eh? Sí. Depende del ayuntamiento. Depende del ayuntamiento, claro. Por ejemplo, en Archena a lo mejor tardan menos, pero en San Pedro a día de hoy mínimo 2 meses para que tenga una licencia. Entonces, sí, presentando un proyecto básico podemos agilizarle en tiempos durante el proceso hasta que salga la licencia. Seguimos avanzando en el de ejecución. Entonces, con el de ejecución definimos estructura e instalaciones, pero acorde ya a esas plantas que hemos pactado previamente. Genial. Oye, pues yo creo que habéis resumido muy bien todo esto que hablábamos, pero una pregunta. Si alguien nos está viendo, que además veo comentarios por redes, desde que veo el solar que quiero, voy a veros, decido que sois vosotros la empresa de arquitectura que me va a hacer mi proyecto, hasta que yo me acuesto ahí esa noche, la primera vez, ¿qué tiempo de media? Sé que varía por muchos factores, pero más o menos por vuestra experiencia, ¿cuánto tardaré? Bueno, si la parcela tienes clara la que es, o tienes ya tu parcela comprada, y tienes claras tus prioridades y tus necesidades de vivienda,
Pues igual podemos estar hablando de unos 6 meses de proyecto más un año de construcción. A ver, por ahí. todo necesita un poco de asimilación, Claro. ¿vale? Porque tú puedes irte súper contento con tu planta o con tu estética y llegas a tu casa, le das vueltas y de una semana para otra pueden pedirnos algún cambio. Entonces David está hablando desde la experiencia. A lo mejor optimizando tiempos te podemos decir que menos, ¿vale? Pero el proceso de que las personas asimilen que esa es su casa, que ellos igual intentan entender cómo van a hacer la vida dentro. Hay cosas que pueden ir variando, así que igual en vez de 3 meses se va a 6. Por eso es lo que decía David. Bueno, pero que entre un año y un año y medio estaríamos... Sí. suelen ser También hay que bastante tener en bien. cuenta ese año que voy a estar de alquiler, o ese año que voy a seguir en la casa que me han prestado, o ese año que voy a estar en la casa vieja y que no la puedo poner en venta hasta que Claro, no avance mi importante, obra. claro. Bueno, pues también está bien saberlo porque hablamos también muy de carrerilla. Oye, han empezado una obra, en 15 días ya estaba la casa levantada, pero realmente no sabemos ni el trabajo que hay previo detrás, ni lo que queda desde que nosotros vemos el cierre en ladrillo hasta que van a vivir en ella. Imagino que tenemos ya que cortar, pero yo no quería irme sin haceros 3 preguntas que se responden con una sola palabra. ¿Ladrillo o pladur? Uf, eso es difícil, ¿eh? Una sola palabra, una sola palabra. Venga, Pladur. Venga. ¿Y tú, David? Venga, yo ladrillo, 50%. Vale, así quedamos bien con todos. ¿Cámara de aire o solera de hormigón? Cámara de siempre. Cámara de... Perfecto. Y por último, ¿cocina abierta o cocina cerrada? abierta. Venga, abierto. Bueno, pues parece que hay unanimidad, sí, hemos cambiado el concepto. No sé, Juana, si has cogido ya ideas, si ya estás pensando en ir a ver el solar de enfrente de tu casa. Yo me quedo donde estoy, que las mudanzas luego son horribles. Vale, bueno, pero si te vas enfrente es fácil y rápido. Chicos, ha sido un gusto. Se nos queda mucho en el tintero. Sí. No hemos hablado de la realidad virtual, que es algo que debe saber todo el mundo, pero para eso invitamos a nuestros oyentes, las personas que están en redes, que vayan, que os visiten, estáis enfrente de la iglesia, no tiene pérdida. Además, los lunes pueden ir, está el mercadillo, se pasean por allí. Sí. Y de ahí se van al museo del Barón de Benifallo, que lo tenéis Al también lado. Al lado. enfrente. Además es increíble y es una herramienta súper chula para que la gente se vea allí viviendo y se lo imagine. Es ¿verdad? como viajar en el Sí, sí. tiempo ese año y medio, o un año, el ponerte la gafa, verte dentro de tu vivienda. Para nosotros fue una experiencia increíble. Ujú. Si te gusta jugar a la Play, pues esto es igual, pero llevado a tu casa, a tu terreno. Y bueno, es un gusto tener profesionales así en el pueblo. Agradecemos que hayáis venido aquí con nosotros a la radio. Estáis invitados siempre que queráis a repetir, porque yo creo que es un tema que da para mucho. Sí, No sí. hemos tocado las piscinas, pero ya no lo toco, lo dejo pendiente y que cuando queráis está vuestra casa. Nada, Cuando muchas nos gracias a vosotros. necesitéis, aquí estamos. Fenomenal, pues hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Adiós. Qué difícil, porque normalmente nosotros nos escuchamos y hay una musiquita de fondo y el programa lo abren y lo cierran los presentadores. Pero claro, hoy estábamos como perdidos. Hasta siempre, dice. Yo qué sé, yo no sabía, claro, sabía que había que cortar. Bueno, hasta siempre a nosotros, no pasa nada. No sé, no sabía cómo ponerle final a esto. Y claro, me ha resultado como que estábamos aquí como aislados del mundo. Bueno, pues ya lo ha escuchado la gente. Que ha habido gente que ha preguntado por parcelas en concreto. Imagino que vosotros estáis ahí, no sé si con cita previa, si no, se puede ir a veros. Por lo general pedimos que nos hagan llegar una solicitud para reunirnos porque podemos estar en obra, por lo menos agendar un hueco y Vale, tener claro. ese tiempo para ellos. Nos vamos a hacer una foto juntos, vamos a dejar sus datos de contacto, su página de Facebook, Instagram, teléfono y demás, y cualquier duda personal, pues directamente a ellos. Y me habrán visto un poco raro todo el rato, como echándome para atrás, pero es que te tapaba David y no quería, lo que pasa es que todo ha sido muy improvisado. Y a ver, bueno, pues nada, despedirme de la gente que está por aquí, que os doy las gracias como siempre, quedarse con sus caras y si no en Facebook lo veis sin mascarilla. Exacto. Gracias chicos, un gusto Gracias a vosotros. Igualmente. y gracias por vernos.